En Ecos del Deporte presentamos el entrevistado del día. Muy bien. Sí. Y estamos ya con Óscar Sánchez, también estamos con Jorge Illa. Ellos participaron junto a Bruno Rivas de un libro que ya presenta dos tomos. Se llama Juegos Políticos, el deporte y las pugnas que mueven el mundo. Y en este transitar nos hemos encontrado con un factor en común que el deporte en sí es un eje transversal, que no solamente es la industria del entretenimiento como hoy se ha ido conformando, sino que tiene una incidencia social, tiene una incidencia económica, pero sobre todo tiene una incidencia política. Así que qué gusto tenerlos acá en nuestro medio de comunicación. Vamos a hablar de este libro y de muchos temas más junto a ustedes. Óscar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar en nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias, Luis Rubén. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción de la radio. Gracias por la invitación y de verdad muy agradecidos de que desde el otro lado del país vecino y hermano como Ecuador nos estén convocando para esta entrevista. Bueno, empezar en la entrevista, José Vélez le saluda. Y bueno, Oscar, en relación a la construcción de este libro, ¿cómo nace? ¿Desde qué parámetros, desde qué hipótesis y aspectos a investigar sale la construcción de este texto como tal? Claro que sí. Bueno, aquí con nosotros también está Jorge Illa. Yo quisiera darle la palabra a él, a Jordi, quien además nos está acompañando desde Barcelona. Eh, Jordi creo que es la voz cantante. Él es el primero que debería hablar aquí acerca de cómo surge este proyecto. Adelante, Jordi. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, me has hecho un pase de gol. Voy a ver si la pelota entra en la portería. Eh, a, a ver, bueno, el libro se empezó a partir de la asignatura que dábamos en la UPC, en la Universidad Peruana de Ciencias, una asignatura que era deporte y política, ¿no? Y ahí con los profesores, que, bueno, Oscar también estuvo en el germen de esa asignatura, pues vimos que, por ejemplo, en Perú el asunto del deporte desde un punto de vista académico, de artículos, estaba muy centrado en todo lo que era fútbol. O sea, era fútbol, 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 y si buscabas algo más, era fútbol. Entonces, a partir de ahí dijimos, oye, pues hay que buscar otros ingredientes, tanto para la asignatura como para el público en general. El deporte es un espejo de la sociedad, de nuestra sociedad actual. Entonces vamos a buscar un poco de fútbol y racismo, fútbol y género, fútbol e inclusión, etcétera, industrias culturales. Entonces, a partir de allí, fuimos promoviendo entre compañeros, nos fuimos pasando la voz entre compañeros de la Universidad Peruana de Ciencias a ver qué artículos podían hacer desde diferentes campos, o sea, desde la sociología, desde, por ejemplo, yo que soy historiador, etcétera. Y a partir de ahí fuimos, digamos, reclutando a toda una serie de docentes y salieron al final 18 docentes con 18 artículos desde muchos puntos variados del deporte que dan, es lo que digo, ¿no? O sea, desde diferentes campos, diferentes visiones y no solo de fútbol, o sea, se habla de tenis, se habla de running, se habla de un montón de deportes distintos, desde distintos puntos de vista, con lo cual creíamos que era un aporte muy bueno para salir de ese encasillamiento del fútbol, en ese sentido. Oscar, Jorge, qué gusto tenerlos acá en Ecos de Rumiñahui. Kevin Villavicencio les saluda. Empezaría a entender un poco también, ¿no? Estas dos facetas, estos dos grandes grupos que contiene este libro y entender también en qué grado, en qué magnitud se ha convertido una industria del entretenimiento, lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Porque esa alma amateur, esa alma de deportividad muchas veces queda muy exenta de lo que ya es el deporte profesional. Gracias a su investigación, ¿cuánto podrían decir que en realidad está inmerso estas cuestiones y estos aspectos dentro de lo que compone todo el sistema deportivo? Bien, yo me animo ahí a invitar a ustedes y a todos los lectores a
revisar un poco los colofones, digamos, los cierres de cada uno de los textos. Son dos los que componen. Y ahora, por ejemplo, estoy tomando en cuenta uno, que es el epílogo del tomo 2, en donde se hace una mención justamente a los niveles enormes que hubo a nivel de impacto económico, la pandemia, en el cierre de varios torneos deportivos, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, es importante revisar cómo algunos torneos, nunca creo se había visto, salvo por las guerras mundiales, la suspensión de algunas olimpiadas. Un dato que me pareció súper interesante al buscar información sobre el impacto del deporte como consecuencia de la pandemia y los costos que de pronto se vieron ahí afectados, es que de todos los torneos en el mundo, solamente el de Wimbledon tenía un seguro que pagaban cada año para que justamente ante una pandemia se revirtiera el dinero aportado al seguro para cubrir todos los gastos e impactos económicos que se pudieran dar, pero muchos otros torneos no. Entonces, la cantidad de millones que se han visto afectados como consecuencia de la gran movilización económica que generan los torneos deportivos a nivel mundial, ha sido significativo y muy, muy notorio, ¿no? Yo le daría ahí el pase también a Jordi para que complemente con otras ideas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hay un artículo, ¿no?, en el tomo 1, ¿no?, de Carolina Christen sobre los eSports. Entonces, claro, esto se pensó antes de la pandemia, ¿no?, el artículo este. Pero ahora pensemos, las industrias de entretenimiento basadas en los eSports, pues durante el último año y medio, pues realmente cómo han subido y todo lo que están consiguiendo y lo que van a conseguir, cuidado, que va a ser mucho. O sea, ya el CIO, el COI, el Comité Olímpico Internacional, está valorando, no, todavía no se define, pero está valorando la entrada en los Juegos Olímpicos de los eSports. Entonces, claro, esos son industrias de entretenimiento, como tú mencionabas en la pregunta, que van a subir espectacularmente. Y allí sí que es difícil ver cuál va a ser el tope que van a conseguir. Y en esa misma, bueno, y en esa línea, o más bien alejándonos de ella, Jordi, ¿cómo fue la creación de este libro? Es decir, ¿hubo aceptación, hubo acogida? ¿Todavía existe cierto prejuicio alrededor de estudiar el deporte, como sucedía años atrás en la academia, donde se lo banalizaba al deporte como una actividad del vulgo y que tal vez no merecía un racionamiento más allá de lo superficial? ¿Cómo fue la acogida y la participación de estos dos tomos? Sí, mira, es muy interesante lo que dices, realmente, porque desde el punto de vista académico siempre ha habido cierto reparo, ¿no?, con que el deporte no puede ser estudiado académicamente. Cuando es una industria, dime una industria cultural que mueva tanto o más que el deporte. Podríamos hablar de Hollywood, poco más, ¿no? Digo, desde el punto de vista de afición, de seguidores, mueve el 3% del Producto Interior Bruto mundial, o sea, mueve más que la industria automovilística. Es que una cosa que mueve tantos aficionados, tantos seguidores, tanta plata, decir que no puede ser estudiado académicamente, pues es una contradicción, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre pues, la academia pues, ha tenido ciertos reparos, ¿no?, para decirlo, pero el público en general yo creo que lo entiende perfectamente. Y a partir de ahí también hay novedades. Por ejemplo, uno de los capítulos que a mí me gusta más de los dos tomos es, por ejemplo, el que trata María José Castro, que trata sobre, lo titula Nuestra sangre invisible. O sea, cómo la menstruación afecta a las atletas femeninas en las competiciones. O sea, es una cuestión que realmente alguien se ha puesto a pensar.
Es decir, hasta ahora realmente había muy poco escrito o casi nada sobre ello. Y dices, oye, realmente, pues a las mujeres el hecho de competir, pues si les da en la época del periodo de la regla, pues les afecta seguro. Y parecía como un tema tabú, ¿no? Muy poco escrito sobre eso. Entonces, claro, el deporte también puede romper, escribir sobre el deporte puede romper una serie de tabús que a veces en la sociedad, uy, cuidado, de eso no se tiene que hablar mucho. Podemos ayudar en eso. En ese sentido, también, por ejemplo, Oscar, que trata la ética en el deporte, cuestiones de doping, pues también eso es una cuestión que socialmente también hay que tratar, hay que hablar porque están allí, no hay otra. Otro aspecto que ustedes recogen dentro de este libro es el tema de las manipulaciones que hay detrás del deporte. Y uno creería que a través del fútbol es donde más se presentan, pero ustedes también lo ponen ahí al tenis y al básquet como otras de las disciplinas deportivas en donde se ven casos de aquellos y dentro del libro manifiestan que muchos deportistas, dirigentes y autoridades de los organismos del deporte han visto en tela de duda o se han puesto en tela de duda su ética. Sí, si se me permite, justamente el artículo que yo propongo en el libro es un artículo que reflexiona sobre la ética en el mundo del deporte. Para mí, bueno, yo hice una maestría en ética justamente y la hice en España en aquella ocasión, hace algunos años, y me sorprendió mucho en un congreso escuchar a gente que estaba reflexionando sobre la ética del deporte y gente que había hecho tesis de doctorado sobre la ética del deporte. Entonces empecé a explorar y pensé que esto se podía estar quedando solamente en los ámbitos de incumplimiento de las normas o fair play, ¿no? Pero no, esto va muchísimo más lejos. En primer lugar, los norteamericanos abrieron trocha con este aspecto para reflexionar filosóficamente sobre el deporte y sobre la ética en el mundo del deporte. Pero a su vez, algo que yo exploro en el artículo es que hay una dinámica también en esta industria económica del deporte que a veces impulsa a que los actores deportivos, dirigentes, deportistas en sí mismos, asistentes deportivos, etcétera, entrenadores, médicos, de pronto crucen la línea y se dediquen a proveer a los deportistas medicamentos cada vez más eficaces, cada vez más raros, menos detectables, para poder desarrollar niveles de rendimiento que les permitan ganar, ¿no? Ganar a cualquier precio, a cualquier costo. Esto ha significado, en algunos casos, sanciones muy fuertes e intensas, y uno de los casos que yo propongo es el caso que además lo conocí a través de un documental que está disponible en una de estas plataformas de contenido que hay, bueno, que se llama Netflix, ¿no? Es el caso de Screwball, ¿no? Toda la red de dopaje que hubo en el sistema de béisbol de los Estados Unidos. Cuando esto fue detectado, se armó una comisión y se expulsó a una buena cantidad de beisbolistas famosísimos que estaban en lo mejor del ranking de la liga estadounidense, ¿no? Pero el otro caso que yo también comento es el caso del famoso ciclista Lance Armstrong, ¿no? Que después de haber sido reconocido prácticamente como un vencedor de la muerte, ¿no? Logra sobrevivir al cáncer, se monta en un sistema de entrenamiento muy riguroso y luego se convierte en un ganador imparable del famoso Tour de France, hasta que uno de sus compañeros lo echa, ¿no? Hoy ha salido, la semana pasada, salió una nueva investigación de un periodista francés que dice que Lance Armstrong no solamente usaba sustancias prohibidas, no solamente recurría a mecanismos prohibidos, sino que también tenía en la bicicleta un motor que no había sido detectado y que al parecer él lo activaba cada vez que tocaba la parte trasera de su asiento, ¿no? O sea, fíjense, ya no solamente son los medicamentos prohibidos, ya no solamente son los mecanismos fisiológicos prohibidos, como las transfusiones de sangre, por ejemplo, sino también
este, mecanismos técnicos, ¿no? Indetectables que impulsan dentro de esta industria del deporte, en donde, claro, debería primar la idea de la sana competencia, debería primar la idea del mejor esfuerzo, ¿no? También la pillería, ¿no? También prima ahí países enteros que hasta solventan, ¿no? Sistemas de vulneración del código ético y de industrialización de medicinas para afectar el rendimiento de la mejor manera posible de sus deportistas, ¿no? Y precisamente entendiendo todo este contexto y estas pequeñas situaciones que han pasado en el mundo del deporte, ¿por qué pareciera ser que los deportistas y quienes están en su entorno viven precisamente en una burbuja, ¿no? Que tienen otro trato mediático, otra visión ante autoridades, incluso en algunos temas de justicia, de fisco, siempre hay esas decepciones para los deportistas. ¿Responde esto a un sistema o a qué responde? Sí, yo comentaría algo brevemente y me gustaría darle la palabra a Jordi también, pero sí, yo propongo en mi artículo justamente dónde es que podemos establecer los límites, ¿no? Para el mejoramiento físico de los atletas, de las personas en general, y cuál es el fondo del asunto. Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Yo quiero ganar por ganar o quiero ganar porque estoy buscando un fin trascendente, ¿no? Entonces, si la idea es ganar por ganar para tener más prestigio, para tener más dinero, para tener la imagen de un país más potente a nivel mundial, o la imagen es ganar simplemente porque me he propuesto ser un mejor deportista, un mejor atleta, y bueno, en la gran confrontación, en igualdad de condiciones, todo va bien, bien, ¿no? Interesante por ello. Pero también hay algunos autores que dicen, hey, un momentito, pero si nosotros estamos potenciando nuestro desempeño con café para trabajar más, con vitaminas para rendir mejor en el trabajo, y eso se ve bien, hasta se venden medicamentos para eso, con normalidad y con naturalidad, ¿por qué en el deporte no podríamos, con la debida supervisión médica para que los atletas no estén en riesgo, también usar todos estos mecanismos para empujar, digamos, un poco más allá el límite del rendimiento humano, ¿no? Ahí hay un autor australiano, Julian Savulescu, que me parece interesante leerlo, apelar a él, pero también hay otro filósofo francés que es Philippe Sarremayane, que dice, a ver, un momentito, al deporte lo estamos instrumentalizando y convirtiéndolo en un objeto al cual solamente lo queremos como un medio y no necesariamente como una actividad final, ¿no? No sé, Jordi, ahí tú anímate a complementar. Vale, he escuchado toda tu respuesta, pero no sé por qué tiene un pequeño problema con el audio Ay, qué cuando pena. te hacía la pregunta. La pregunta que iba en el tema del doping, es que he oído algo de fiscalización, Sí, sí, de disculpa, ¿por todo, de dónde todos iba? los aspectos, y más que todo tratándose también de este trato especial que tienen los deportistas y quienes están dentro del mundo deportivo, ¿no? En todas las situaciones, no solo en doping, que es uno de los aspectos importantes, pero ante la justicia, por ejemplo, es otro de los ejemplos que hemos visto en esta última década. Sí. También nos tendríamos que preguntar, o sea, una reflexión. Vamos a ver, los deportistas tienen que ser ejemplos para la sociedad, tienen que ser ejemplos para la gente joven. No lo sé, nos lo podemos preguntar. O sea, en el sentido, vamos a ver, yo me acuerdo un día en mi clase de deporte y política que hice esa pregunta, ¿no? Y la mayoría de los estudiantes dijeron, sí, tienen que ser ejemplo para la sociedad. Las únicas 5 personas que dijeron que no eran las alumnas que estaban estudiando pedagogía. Me dijeron, no, no tienen que ser ejemplo para la sociedad los atletas. Entonces, también allí, vamos a ver, el comportamiento de los atletas lo tenemos muy fiscalizado desde un punto de vista de la televisión, etcétera. Pero, vamos a ver, nosotros a veces, por decirlo de una manera, muchas veces se alaba, lo dice Savulescu, aprovechando que Óscar ha sacado a este autor,
que lo dice, oye, alabamos mucho de repente a un gran guitarrista de un gran grupo de rock, cuando, por ejemplo, va muy drogado, lo cual está rompiendo toda una serie de aspectos que la sociedad considera que no son correctos. Pero en cambio, al deportista sí que se le pide, pues, por ejemplo, que cumpla toda una serie de requisitos sociales. ¿Por qué? ¿Por qué al deportista le obligamos a que socialmente sea un ejemplo? No estoy a favor ni en contra, pero es una pregunta, o sea, es una reflexión. ¿Por qué el deporte en ese momento nosotros lo ponemos como tiene que ser un ejemplo de la sociedad? No sé vosotros, ¿qué opináis? ¿El deportista tiene que ser un ejemplo para la sociedad? ¿Sí o no? No, Bueno, yo creo el que... entrevistado hace la pregunta a los entrevistadores. No, no, y es válido. Es válido, tal vez no desde la obligación, claro que ellos pueden tener moralmente, ¿no? Una carga simbólica importante, pero sí tienen una influencia representativa, ¿no? Y más allá de que ellos no deban ser, terminan siendo, por cómo hoy por hoy se exponen ante la influencia mediática, ¿no? Sus actos tienen más repercusión que la de nosotros. Nosotros podemos hacer cualquier acto que sin tener la misma visibilidad de ellos, seguramente no tendremos una carga positiva o negativa ante un mayor grupo. Pero sin lugar a dudas, si Lionel Messi solamente usando un nuevo moño, una nueva gorra, ese día, esa tarde se termina comprando, ¿no? Termina vendiéndose. O si toma mate en el transcurso de la mañana y ya no en la tarde, como se lo hace Argentina, pues esa moda se instaurará, ¿no? En cualquier otro sector. Creo que terminan siendo producto de su forma de exponerse. Ahora, en el otro sentido, y no sé, y ahí ustedes me dirán, ¿abordan el tema político? ¿Hay algún artículo netamente político dentro de la carga del sistema democrático? ¿A qué me refiero con esto? Acá, por ejemplo, en Ecuador, muchos candidatos a elecciones tienen un pasado deportivo. Muchos partidos políticos abusan precisamente de esa exposición mediática para tratar de ganar votos e involucrar en curules a cada uno de ellos. Gran parte de ese proceso fue, por ejemplo, con Rafael Correa, donde su partido político puso a muchos exfutbolistas dentro de la asamblea. También lo hacía antes cuando el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el expresidente, el ingeniero Luis Chiriboga Costa, tiene un pasado en el Partido Social Cristiano, o el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, es presidente vitalicio de Barcelona Sporting Club. Entonces, claro, acá es muy usual aquello. ¿Hay algún artículo? ¿Cómo está la situación en la región? ¿Cómo está el deporte también como apalancamiento de curules políticas? Bueno, A ver, aquí empiezo yo y luego le paso a dale, dale, Óscar. dale. Sí, Jordi, gracias. En ese sentido, mira, vamos a ver. El que diga que el deporte y la política tienen que ir por caminos diferentes, miente. O sea, miente. O sea, no hay otra. O sea, la política y el deporte van juntos, porque para los políticos el deporte, como mueve tanto, ya lo hemos dicho, tanta plata, tanta afición y todo, para ellos es un dulce, es un dulce. Lo fue para Mussolini en 1934, lo fue para Hitler en 1936, lo fue por las juntas militares argentinas en 1978, lo fue en positivo para Mandela en el Mundial de Rugby de 1995, ¿no? La famosa película Invictus. O sea, realmente, o sea, el deporte y la política van de la mano y los políticos se aprovechan del deporte tanto como pueden. O sea, es inevitable. Y ejemplos como los que tú has contado, pues hay muchos. Por ejemplo, ahora no sé, no le paso la pelota a Óscar. Por ejemplo, en las últimas elecciones peruanas, pues Keiko apareció en el debate, ¿no? Con la camiseta de la selección nacional peruana, ¿no? De la selección de fútbol. ¿Por qué apareces en un debate presidencial con una camiseta de la selección nacional de fútbol? Sí, bueno, muy probable aquella candidata lo que estaba buscando era representar
de manera más fiel los intereses del Perú, así como la gente se entrega, ¿no? Con la camiseta y con la selección, a propósito de que después de 30 y tantos años habíamos clasificado un mundial otra vez. Entonces creo que se quería trepar en esa efervescencia, ¿no? Aprovechar de esa efervescencia deportiva, y darle ese uso político que Jordi bien señala, ¿no? Yo quería también señalar o agregar que todo el libro, en sus 2 tomos, creo que está matizando y tomando ese vínculo que hay, ¿no? Ya desde el título le pusimos juegos políticos, ¿no? El deporte y la política están tremendamente imbricados, ¿no? En segundo lugar, hay artículos que recogen justamente esa dinámica y puede ser desde la clásica perspectiva del uso del deporte por regímenes totalitarios, como los que comentó Jordi, ¿no? El de Mussolini, el de Hitler, pero también podríamos estar viendo cómo clubes de tan enorme trascendencia pueden, y aquí lo explica Jordi junto con Rocío Rebata, la influencia de la religión en el mundo del deporte y cómo también por dinero a veces clubes con una enorme influencia como Real Madrid son capaces de sacar la cruz de su escudo para que no afecte, digamos, la sensibilidad de los hinchas musulmanes, ¿no? Ujú. Algo que es no solo religioso, es también político, ¿no? Yo creo que también es importante anotar que en el Perú, como en Ecuador, se aprovechó de la trascendencia de las deportistas peruanas, especialmente las voleibolistas que llegaron a la medalla de plata en Seúl 88, creo que casi, no sé, ya perdí la cuenta, pero muchas de ellas, muchas integrantes de aquella gloriosa selección del voleibol nacional femenino, llegaron a ser congresistas de la República, ¿no? En diferentes periodos, ¿no? Entonces sí, hay también un aprovechamiento muy, muy grande. Y bueno, yo cogería un poco también mi beta de antropólogo, ¿no? Creo que el deporte es también una eh, elaboración simbólica de la confrontación que siempre tenemos entre las personas. O sea, si nos proponemos fórmulas para vivir de una determinada manera y disminuir los impactos de una confrontación, por ejemplo, las leyes para evitar el caos, la criminalidad o el derecho internacional humanitario en lugar de la guerra, etcétera. En el deporte tenemos un espacio a menor escala y de manera más saludable de justamente simbolizar, representar la gran confrontación que siempre tenemos. Entonces, los clubes rivales de las ciudades más importantes, los países rivales del vecindario geográfico más importante, etcétera, ¿no? Siempre hay una necesidad por ello, ¿no? Yo creo que el caso más dramático es en el que un país entero se dedicó a dopar a sus atletas, generando en ellos consecuencias fisiológicas terribles, ¿no? Como, por ejemplo, el cambio hormonal definitivo en algunas atletas mujeres que pasaron a convertirse ya físicamente en varones, o el cáncer desatado como consecuencia, ¿no? De estos medicamentos experimentales. ¿Para qué? Para hacer que la República Democrática Alemana, la Alemania comunista, ante las palestras deportivas sea mucho más notable, sea mucho más importante que su rival capitalista, digamos, ¿no? Era importante también las Olimpiadas. Estoy recordando ahora, yo era muy pequeño, pero lo recuerdo perfectamente porque eran los años de la Guerra Fría. Cómo Estados Unidos bloquea, por ejemplo, las Olimpiadas de Moscú 80 y dice, no, no voy, ¿no? Y luego cuando vienen las Olimpiadas siguientes de Los Ángeles 84, los soviéticos y los cubanos dijeron, no, nosotros no vamos, ¿no? Para replicar la respuesta. Pero una escena que a mí me quedó muy grabada fue que, miren, 1984, un solo acto chiquitito, casi insignificante, pero de un impacto importantísimo. Una persona vestida de astronauta con unos dispositivos para volar de un extremo al otro del estadio. Hoy en día eso lo vemos ya más o menos seguido, ¿no? Ejércitos del mundo preparados con soldados que pueden volar, ¿no es cierto? Y moverse de un barco a otro, abordar barcos o subir edificios con estos dispositivos para volar. Pero estamos en 2021.
En 1984, Estados Unidos le demuestra al mundo que estaba ganándole la guerra de las galaxias a la Unión Soviética. Y unos años más tarde comienza la perestroika y comienza la debacle de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, los vínculos entre deporte y política son tremendamente cercanos, están imbricados, se solapan entre sí, ¿no? Excelente, Oscar, Jordi. Yo les quiero agradecer mucho por su tiempo, por explicarnos el contenido de este libro. Y me gustaría finalizar, Oscar o Jordi, ¿cómo podemos conseguir este libro? La gente que nos ve, ¿cómo puede hacer para adquirir estos 2 tomos? Jordi. No, está en Amazon, o sea, por ejemplo, digo, la manera más sencilla de un punto de vista internacional está en versión Kindle, que el programa Kindle es gratuito y lo puedes comprar en Amazon. Lo digo para el público ecuatoriano. De allí no tengo el dato de las librerías que lo puedan tener físicamente, pero desde una manera virtual sin problema te lo puedes descargar desde plataformas como Amazon. También te lo puedes descargar desde plataformas como Perú eBooks en un formato que no es Kindle, ¿no? En formato ebook, que yo me lo he descargado desde España sin problemas. O sea, desde medios digitales la gente de Ecuador lo puede descargar sin ninguna traba ni problema. También a través de la librería digital de la editorial de la UPC, ¿no? También por ahí es posible conseguir el formato digital y habría que explorar si es que de repente llegan también con algunas librerías a hacer impresión bajo demanda, ¿no? Es una posibilidad que sé que está habilitada en algunos países, pero no sé si exactamente también con el Ecuador, ¿no? Excelente, Oscar, Jordi, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por escribir sobre deporte, darse el tiempo de recopilar este estudio. Hay un montón de personas atrás de ustedes y qué grato es saber que se está analizando, que se está estudiando y que se está escribiendo sobre este deporte. Hasta una próxima oportunidad. Las gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Hay la participación de Oscar y también, por supuesto, de Jordi alrededor de lo que es de juegos políticos, deporte y política que hemos tenido la posibilidad hoy de tener y presentarles a todos ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa, y ya regresamos con más acá en la Ecos de Rumiñahui 88.9 FM. Ya venimos.